La gente siempre suele ponerle peanas de lava a los marines del capítulo de los salamandras, aunque yo más bien los llamaría los sopas de picadillo, porque tienen que tener los huevos cocidos. Este chiste solamente se entiende en Andalucía, aunque seguramente aquí tampoco haga gracia. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. Antes de comenzar con el vídeo, quiero hablar de Hinoumi, que es el patrocinador de este vídeo y me ha enviado su silla X1 para que la pruebe. Es de decir que yo venía ya de una silla ergonómica buena, pero las comparaciones son odiosas y mi antigua silla queda a la altura del betún. Lo primero que me gustaría decir es que estas sillas no son precisamente las opciones más baratas del mercado, pero también he de decir que una buena silla te va a durar muchos más años que las típicas opciones gaming. Las sillas Hinoumi tienen hasta 7 años de garantía en las partes más blanditas y hasta 12 en el resto de la silla. Esto te garantiza que vas a tener un buen trono durante un montón de años. Además, yo os voy a mostrar el flagship de la marca, pero os recomiendo que le echéis un ojo a su página porque tienen otras muchísimas opciones que quizás sean menos configurables, pero que se adapten muchísimo mejor a vuestras necesidades y a vuestros jurelillos. Ahora vamos a hablar de lo mejor de esta silla y para mí es el nivel de configuración que tiene. Para empezar a hablar de esto vamos a empezar por la parte que a mí más me gusta y son los reposabrazos. Y es que estos reposabrazos los puedes poner de 1000 formas distintas, parecen contorsionistas. Los puedes poner más anchos, más estrechos, los puedes mover hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo y también tienen un ángulo de flexión que hace que sea muchísimo más cómoda la postura. Además, también les puedes dar la vuelta y así cambia totalmente la ergonomía. Vamos, que no te pinta la miniatura de milagro. Yo, por ejemplo, cuando pinto con los brazos mucho más recogiditos, por lo tanto necesito que los reposabrazos sean más estrechos. Por el contrario, cuando estoy editando o, por ejemplo, estoy jugando al ordenador, por la postura en la que pongo los brazos, necesito que sean mucho más anchos para que así mis codos descansen en una posición mucho más natural. Esto en mi antigua silla no lo podía configurar y creedme que realmente se nota. Otra cosa que me gusta bastante de esta silla es el reposacabezas. Normalmente todas las sillas suelen traer reposacabezas, pero en mi opinión yo las que he tenido queda como muy atrás y la postura que necesitamos poner para apoyar la cabeza es bastante antinatural y rígida. Estos reposacabezas vienen como un poquito más adelantados, lo cual te va a ayudar a que descanses la cabeza en una postura mucho más recta y natural. Y por supuesto también es regulable en altura y en ángulo. Siendo sincero, para pintar esto realmente da igual, porque cuando pintamos nuestra postura tiende a ir un poco hacia adelante y la cabeza no la apoyamos. Pero para cuando estamos haciendo labores en el ordenador, esto se nota muchísimo. El asiento en sí es de malla, lo cual hace que sea transpirable y que en verano no se te peguen los muslos a la silla. Además, también es totalmente configurable en la profundidad en la que puedes poner el asiento, lo cual hace que puedas adaptar tu posición muchísimo mejor con el respaldo. Para mí, de la zona de la espalda, la zona que más me gusta es la parte baja donde apoyas la zona lumbar. Y es que esta zona se amolda totalmente a la posición de tu espalda, haciendo que la postura sea súper cómoda, sobre todo si la configuráis muy bien con la profundidad del asiento. Tenéis que ir trasteando un poquito hasta encontrar la posición que a vosotros más cómoda os sea. Y como bonus track, una cosa que yo nunca había tenido en una silla de estas características es el reposapiés. También es totalmente configurable en longitud, que lo puedes sacar, y es que prácticamente te puedes poner acostado en la silla. Esto realmente es útil cuando estás viendo, por ejemplo, una película o, por ejemplo, yo lo utilizo cuando estoy jugando al ordenador. El que quiera también lo puede utilizar para pintar, aunque quedaría un poco extraño. Y bueno, podéis informaros muchísimo mejor de todas las características, tanto de esta silla como del resto de la gama, en el link que os dejo en la descripción. Y ya sabéis que todo esto es mi opinión personal y cada persona es un mundo. Como referencia os digo que yo mido 1,88 m y peso aproximadamente 82 kilos. Dicho todo esto, dentro vídeo. Comenzamos imprimando la miniatura con imprimación negra. Añadimos un 10% de tinta Camo Green al color Black Green. Añadimos la tinta para darle un ligero toque más satinado y que la profundidad del color sea mayor. Lo diluimos con aproximadamente un 30% de agua y lo aplicamos con el aerógrafo. Tenemos que cubrir toda la superficie de la armadura. Lo aplicamos con ráfagas cortas y suaves hasta conseguir que la capa quede homogénea. Ya tenemos lista nuestra capa base.
Hacemos una mezcla de estos tres colores. Ponemos aproximadamente un 20% del verde más oscuro, un 60% del verde medio y un 20% del tono amarillento para darle luminosidad y que no pierda demasiada saturación. De nuevo lo diluimos con un 30% de agua y lo aplicamos con el aerógrafo. Vamos a poner el aerógrafo en posición cenital con respecto a la miniatura. De esta forma vamos a ir cubriendo aquellas zonas de la armadura que están orientadas hacia la luz. El truco de este paso es no alejar demasiado el aerógrafo de la miniatura. Si lo hacemos, vamos a cubrir planos demasiado amplios y vamos a perder contraste, ya que vamos a cubrir demasiado del color del paso anterior. Para solucionar esto, vamos a acercar un poco más el aerógrafo a la miniatura y vamos a ir placa por placa buscando qué parte es la que más orientada está hacia la fuente de luz. Siempre os digo que un truco para identificar nuestras luces es colocar la miniatura debajo del flexo y le haremos una foto. Eso nos servirá de gran ayuda para identificar dónde están nuestros brillos principales y nuestras sombras más profundas. Ahora añadimos un 30% de amarillo a la mezcla anterior y con la misma dilución que estábamos trabajando seguimos pintando nuestras luces. Ahora vamos a acercar todavía más el aerógrafo y vamos a pintar dentro de las luces que ya habíamos creado, pero vamos a reducir su tamaño. Esto es muy importante. No podemos cubrir absolutamente todo el paso anterior, ya que si no íbamos a tener un verde muy oscuro y de repente se iba a convertir en un verde muy clarito. Para solucionar esto, tenemos que dejar un poco del paso anterior y que así se construya la transición de color. Tenéis que interiorizar que cada vez que aclaremos un color, vamos a reducir el tamaño de la luz, precisamente por todo eso que os he contado anteriormente. Es muy importante que exista esa transición de color y que los colores no cambien bruscamente sin tener tonos medios. Por eso, siempre que aclaremos luces, reducimos su tamaño. Ahora vamos a aclarar añadiendo un 20% de pastel yellow para conseguir que la mezcla sea mucho más clarita y un 10% de amarillo para no desaturar demasiado el color. El pastel yellow tiene mucho blanco y eso va a hacer que nuestros tonos de luz sean poco luminosos. Para solucionar esto, corregimos con un poquito de amarillo que le devolverá esa luminosidad y saturación. Y el proceso es el mismo, seguimos pintando nuestras luces, acercando más el aerógrafo y reduciendo bastante su tamaño. En esta placa podéis ver que estoy haciendo luces dentro de la zona de sombra. Eso lo hago así porque tiene una zona de sombra muy amplia y se ve plano. Para solucionar esto podemos generar estos ligeros brillos en aquellas placas que tengan zonas de sombra muy amplias. Esto se hace un tanto de forma aleatoria. La idea es romper la monotonía de una sombra muy amplia. Además, eso potenciará la sensación de que es un material que refleja bastante la luz. Trabajar con ráfagas muy cortas con el aerógrafo me permite tener un mayor control sobre las luces. Fijaos cómo la armadura empieza a tener muy buen contraste. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo, añadimos 20% de pastel yellow y 10% de amarillo para corregir la saturación del color. Y en la misma dilución que estábamos trabajando en todos los pasos anteriores, volvemos a pintar luces, pero ahora tienen que ser extremadamente pequeñitas, a modo de reflejo. Si en este paso nos pasamos del tamaño de las luces, vamos a perder todos nuestros tonos medios verdosos y la armadura perderá totalmente la sensación de que es verde. Hacemos una mezcla de este marrón rojizo añadiéndole una pizquita de tinta azul. Si veis que os habéis pasado a la hora de poner tinta azul, tendréis que corregir añadiendo más del marrón rojizo. La idea es crear una especie de tono amoratado muy rojizo, ligeramente desaturado. Y con el aerógrafo diluido con un 50% de agua, vamos a marcar la zona de la lava simplemente para tener una idea de nuestro esquema de color y el reflejo que la lava creará sobre la armadura. Vamos a pintar las partes bajas de la armadura que están orientadas hacia el suelo.
Y ahora con este rojo vamos a hacer lo mismo, pero vamos a empezar a generar luces dentro de ese haz de luz oscuro que hemos creado. Simplemente vamos a buscar la parte de la lava más central, que será la más luminosa, y las partes de la armadura que están más orientadas hacia el suelo. Y ahora añadimos amarillo al tono rojizo y volvemos a hacer lo mismo, pero reduciendo bastante el tamaño de las luces. Es exactamente igual que cuando hemos pintado las luces de la parte verde, pero en esta ocasión la diferencia es que son las que están orientadas hacia la lava. Y ahora llega un paso un tanto engorroso, y es que vamos a utilizar este verde para perfilar absolutamente todas las aristas de la armadura. Las únicas que no vamos a perfilar son aquellas que están cerca de la lava y orientadas hacia esta. Esas tendrán que ir con un tono anaranjado. Lo aplicamos en dilución de capa base. Y también vamos a generar mucho ruido y textura mediante rayitas y puntitos dentro de la zona de sombra y de tonos medios. Con eso vamos a conseguir que estas zonas se vean trabajadas desde un inicio y no se vean planas. Si tenéis problemas con los perfilados, os recuerdo que subí recientemente un vídeo a mi canal de Patreon en el que explico las técnicas básicas a pincel en profundidad, cómo trabajar las capas base, cómo trabajar las veladuras y sus tipos y cómo perfilar de forma correcta. Explico absolutamente todo, desde la posición de las manos hasta la carga del pincel o cómo aplicar correctamente la técnica. Si queréis aprender ese tipo de cuestiones, os recomiendo que le deis una oportunidad. Fijaos cómo ahora la armadura se ve muchísimo más definida. Eso es gracias al perfilado. Ahora vamos a mezclar estos dos colores a partes iguales para hacer lo mismo pero perfilado en sombra. Es decir, vamos a ir buscando todas las separaciones entre las distintas placas y vamos a ir marcándolo en este tono oscuro. También vamos a pintar el resto de los elementos de la armadura que no van a ir en verde, pero los hemos manchado de verde. Con eso vamos a conseguir diferenciar muchísimo mejor las partes verdes de la armadura y vamos a ver de una forma muchísimo más realista en qué punto se encuentra. Cuando pintamos este tipo de elementos es importantísimo tanto el perfilado en luz como el perfilado en sombra. Da igual lo buenos que sean vuestros volúmenes y vuestros contrastes si la pieza no se ve bien definida. En esta escala es extremadamente importante. Por eso os recomiendo encarecidamente que practiquéis muchísimo esta técnica, ya que si las líneas no son lo suficientemente finas, se van a ver más bien como manchas y no van a cumplir su cometido de dar definición. Ahora vamos a hacer una mezcla utilizando estos tres colores. La idea es crear un color parecido al último con el que pintamos las luces del aerógrafo. Y en dilución de capa base vamos a volver a perfilar las aristas que ya habíamos pintado anteriormente, pero nos vamos a centrar muchísimo más en aquellas que son más visibles en la vista principal y en aquellas que están más orientadas hacia la luz. En las zonas que estén más de sombra sí que podemos perfilar la arista, pero en vez de pintarla en su totalidad, vamos a pintarla haciendo algunos puntitos a modo de destello o de desgaste. Que haya un trozo más oscuro entre esas luces va a hacer que esa arista dé la sensación óptica de que es más oscura que aquellas que hemos pintado de forma totalmente homogénea. Este truco es genial ya que con el mismo color podemos diferenciar distintas intensidades en la luz de las aristas. Y además seguimos generando ruido y textura haciendo puntito y rayita dentro de la zona de sombra y dentro de la zona de tonos medios. Pero mucho cuidado y ya no abusar de esta textura dentro de las zonas de sombra más profundas, ya que el salto de color es demasiado evidente. Aunque el color sea similar al último que utilizamos para las luces con el aerógrafo, siempre que lo apliquemos en capa base el color se va a ver más potente. Por eso ahora mismo estos perfilados se ven ligeramente más claritos que las luces que habíamos aplicado con el aerógrafo, aunque el color que tuviéramos en el aerógrafo fuese más claro, pero recordad que lo habíamos aplicado con una mayor dilución. También deciros que en este paso es muy importante que las líneas de las aristas sean extremadamente finitas. Tienen que ser tan gruesas como el grosor de la arista. Si lo hacéis más gruesas,
no van a parecer que la arista esté rebotando luz, van a aparecer manchas. La armadura ya se ve extremadamente bien, pero antes de seguir con el trabajo de la armadura, vamos a darle color al resto de los elementos. Fijaos cómo después de pintar el resto de elementos, la armadura parece que ha perdido contraste. Esto se debe a que ahora los elementos que rodean esas zonas verdosas son más claros, haciendo que el tono verdoso se vea más oscuro. Lo primero que vamos a hacer es utilizar un marrón oscuro para generar desgaste. Lo vamos a aplicar con una esponja descargándola primero sobre una servilleta. Hacemos como una especie de punteado, el cual va a generar una especie de efecto de desconchones. Este paso lo podéis hacer al gusto y ponerle tantos desconchones como queráis. Yo lo hice relativamente sutil. Simplemente añadiéndole este tipo de información vamos a conseguir que nuestra armadura se vea más trabajada. Ahora hacemos una mezcla de estos dos colores, aproximadamente un 70% del tono verdoso y un 30% de pastel yellow. Lo aplicamos en dilución de veladura del tipo 2 y vamos a trabajar solamente encima de las luces. Comenzamos la pincelada dentro de la zona de tonos medios, justo donde la luz empieza a difuminarse, y arrastramos hasta terminar en la parte más luminosa de cada placa. Para este paso el pincel tiene que ir muy descargado. Con 2 o 3 pasadas será más que suficiente para conseguir que nuestras luces empiecen a ganar contraste. Cuanto más insistamos en una zona, más clarita y potente se va a ver la luz. Podemos jugar con esto para conseguir que unas luces sean más potentes que otras. Por ejemplo, vamos a insistir más en la parte del pecho y la parte alta de los muslos que, por ejemplo, en la zona de los pies. Así conseguiremos potenciar el foco de luz en las partes que nosotros queramos que sean las más luminosas. Fijaos cómo hay zonas que las luces son tan pequeñitas que trabajo esta veladura prácticamente a punteado. Esto lo hago así para que la línea del corte entre capas no sea muy evidente y este efecto funcione mejor como una luz. Y con el mismo color, pero con una dilución menor, vamos a seguir generando textura y además vamos a aprovechar para pintar la parte baja de los desconchones. Solo la parte baja, para generar la sensación de que existe un relieve y que la luz está rebotando en esa arista. Si perfilásemos también la parte superior, íbamos a perder el efecto de que tiene profundidad. Por lo tanto, solo hay que perfilar las zonas bajas de los desconchones. Y en este punto he añadido un 20% más de pastel yellow a la mezcla anterior y en dilución de capa base sigo perfilando, pero vamos a reducir muchísimo el tamaño del brillo de las aristas. Si anteriormente habíamos pintado en su totalidad las aristas que estaban orientadas hacia la luz, ahora tan solo vamos a pintar de forma homogénea la zona más luminosa de esa arista. Y conforme nos vamos acercando hacia la zona de sombra, vamos a rematar con un par de puntitos que van a servir a modo de degradado y el brillo de la arista no va a cortar de forma brusca. Y como veis, también sigo potenciando los brillos máximos a modo de punteado, pero en un espacio todavía más reducido de lo que habíamos hecho anteriormente. Recordad que el objetivo siempre que aclaremos un color es reducir el tamaño de la luz, para conseguir que ésta vaya siendo cada vez más clarita, pero que su luz se vaya concentrando en un punto más pequeño. ¿Y por qué no debemos pintar absolutamente la arista en su totalidad con estos colores tan claritos? Porque para que un trozo de la arista parezca que está brillando, es necesario que el resto de la arista que la acompaña sea de una tonalidad más oscura. Si todo es igual, ninguna zona parece que está brillando. Los colores funcionan por comparación, y si un color clarito está rodeado de colores claritos, no parecerá tan claro como si estuviera rodeado por colores oscuros.
Esto es muy importante cuando pintamos, así que tenedlo muy en cuenta. Diluimos ese mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y con el pincel muy descargado vamos a seguir trabajando a modo de veladura sobre los brillos. La idea es fundir ese punteado que hemos hecho anteriormente dentro de los brillos para conseguir que la suavidad sea extrema. Eso sí, tenéis que trabajar sobre la zona de brillo. No cubráis demasiado de la zona de tonos medios, ya que si no lo aclararíamos mucho y perderíamos tanto color como contraste. Ahora añadimos un 30% de Pastel Yellow a la mezcla anterior y en dilución de capa base vamos a ir buscando los brillos más potentes de la armadura. Si antes habíamos reducido muchísimo el tamaño del brillo de la arista, ahora tenemos que hacerlo mucho más. Además, ya no lo vamos a hacer absolutamente en todas las aristas, sino que vamos a buscar aquellas que queramos que sean las más luminosas. Os recomiendo que busquéis aquellas que sean más visibles en la vista principal, para que así destaque más y nuestra miniatura luzca mejor. Y el tamaño de los brillos los vamos a hacer mediante punteado y en un espacio súper reducido. Aunque el Pastel Yellow tiene mucho blanco, también contiene algo de amarillo que hace que no se pierda muchísimo la saturación de nuestras luces. Siempre que estemos iluminando tenemos que intentar evitar los tonos grisáceos. Por lo tanto, un color que contenga un poquito de amarillo en su luz siempre va a hacer que las luces se vean más potentes. Y os recomiendo que en este paso no abuséis demasiado de iluminarlo todo. A veces menos es más. Y si ilumináis todo, van a perder importancia estos brillos que estamos haciendo. Por lo tanto, buscar aquellas zonas que creáis que sean las más interesantes y solo iluminar esas y en un espacio muy reducido. Y en dilución de veladuras del tipo 2 con el mismo color que estábamos utilizando, vamos a fundir esas transiciones que se han podido crear cuando hemos iluminado los brillos mediante punteado. Este es el resultado final de la armadura verde. Habría que pintar el resto de elementos y hacerle algunos ajustes finales, pero con esto ya estaría prácticamente terminada. Decidme si os ha gustado en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.